días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de altísima prevalencia en el mundo. Fíjense ustedes, es un dato de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es la cuarta causa de mortalidad en el planeta y ellos están augurando que para el 2030 será la tercera causa de muerte. Y en nuestro país es altísima la prevalencia. Un estudio platino hecho en el Uruguay a mayores de 40 años muestra que casi el 20% de ese sector etario tiene la EPOC. Pero miren qué grave este dato complementario. De ese 20%, el 89% no lo sabe. Es realmente una situación preocupante que vamos a analizar esta mañana con dos expertas que ya paso a presentarles. A mi derecha, la doctora Victorina López. Ella es profesora agregada de neumología y es jefa del Departamento de Neumología del Hospital Maciel. Y a su lado, la doctora Cecilia Rodríguez, también neumóloga y también integrante de la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina. Con ellas vamos a desarrollar un tema de enorme importancia, de esas patologías, como hemos hablado en otras oportunidades, que tienen poca prensa, ¿no verdad? Que tienen poca difusión y Calidad de Vida se ha hecho el propósito de difundirla para transmitirle conocimiento a todos ustedes. Muy buenos días, doctoras, un placer. Empiezo con usted, doctora. ¿Qué es la EPOC? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Al contrario. Es un placer estar en su programa. Gracias, doctora. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo dice, hay una obstrucción al flujo de aire que hace que los individuos que tienen la enfermedad tengan más dificultad de expulsar el aire y eso, como vamos a ver, genera una serie de síntomas. Y los individuos entonces presentan esa limitación al flujo de aire que generalmente es progresiva. Entonces, como lo dice el nombre, la enfermedad es crónica, generalmente progresiva, y hay un factor de riesgo que es el principal factor de riesgo, que es el humo del tabaco. Y usted dirá, ¿cómo hace el humo de tabaco? Y bueno, el humo de tabaco irrita la vía aérea, es un irritante, como cualquier polutante, que produce una inflamación en la vía aérea. La inflamación de la vía aérea engruesa las glándulas de la vía aérea, se produce más secreción de moco, eso obstruye la vía aérea, a su vez destruye los alvéolos, eso también causa obstrucción. Entonces, el pasaje de aire es más difícil, el individuo empieza lentamente con los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El principal factor, decíamos, es el tabaco. Pero hay otros, digamos, menores, pero de cualquier manera sería bueno, doctora, reseñarlos, ¿no verdad? En ambientes laborales específicos. Por ejemplo, le voy a citar uno, ¿no verdad? Que no se da en nuestro país, casi, ¿no? Minas de carbón. Es uno, ¿verdad? Es uno de esos ámbitos. Pero toda industria que produce gases o metalúrgicas es otro factor irritante de la vía aérea que puede producir obstrucción crónica al flujo de aire. Incluso hay normativas, en nuestro país las hay, de control cada 2 años de los individuos expuestos, ¿verdad? Hay otros países que cocinan con con leña y hay humo de leña dentro de los hogares, eso es otro factor de la EPOC. Pero decíamos, nuestro país tiene el gran problema del tabaco, que si bien nosotros entendemos que ha disminuido en algo su prevalencia, sigue siendo un problema mayor de salud y las enfermedades tabaco-dependientes son la causa más importante de mortalidad que existe en el mundo, ¿verdad? O sea y además prevenible, ese es el problema. Prevenible, sí. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es prevenible, eso es lo que nos preocupa, que sabiendo que es prevenible no estamos haciendo los esfuerzos. Y es diagnosticable, y eso que decía usted de que no hacemos diagnóstico o hay subdiagnóstico, es porque no estamos insistiendo en que un individuo de 40 años y más con factor de riesgo debiera estudiarse con un aparatito muy pequeño que es la espirometría. Y seguramente No es la espirometría para quienes conducen, ¿no? No. Para ver si tienen alcohol en sangre. Es bueno explicarlo
a la teleaudiencia, Claro. doctoras, porque hoy se habla todos los días de la espirometría, pero relacionado a la prevención de los siniestros de tránsito. Claro, esto es lo que mide es la velocidad con que un individuo puede expulsar el aire. Ajá. Cuando hay algo obstruido, se expulsa más lento. Entonces, eso lleva al diagnóstico de obstrucción bronquial. Usted dice que tenemos poca prensa, y es cierto, pero, Poca prensa. pero en noviembre, el 19 de noviembre, fue el Día Mundial del EPOC. Sí. Y en nuestro país hubo una carpa, que este canal, como los otros, estuvieron presentes. Estuvimos. Y en esa instancia los individuos mostraron gran avidez por conocer su salud respiratoria. Sí. Porque uno, en la parte de medicina, es más importante Claro. hablar que de enfermedad, hablar de salud. A mí me parece bien importante esa acción concreta, pero es un día al año, doctora, y no alcanza. Doctora Cecilia Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Voy a volver con usted, doctora López, obviamente sobre la prevalencia, que es un aspecto muy importante, pero ahora vamos a centrarnos en los síntomas, doctora. Los síntomas son consecuencia de, como explicaba la doctora López, la patología de esta enfermedad, que es que hay una obstrucción al flujo de aire. ¿Eso qué quiere decir? Que los bronquios disminuyen su calibre y por lo tanto pasa menos aire o es más dificultoso. Y además de la irritación que provoca el humo del cigarrillo. Eso genera tres consecuencias fundamentales. Uno es que el sujeto tiene falta de aire, Sí. disnea, que es progresiva generalmente, primero es cuando hace algún esfuerzo y después puede ser a mínimos esfuerzos. También está la tos, que es muy característica en los fumadores, la tos que puede ser con o sin flemas. Y el otro síntoma que es muy característico es el chillido el chillido en el pecho, ¿verdad? Sí, sí. Que se causa por broncoespasmo y que es Sí. consecuencia de la disminución de la luz y de la poca capacidad que tiene el aire para pasar por un tubito que es el árbol bronquial. Sí. Doctora López, ¿por qué tan alta la prevalencia en el mundo, pero muy concretamente en nuestro país? A mí cuando usted me citaba y su colega el estudio Platino, que el 89% mayores de 40, ¿no, verdad?, tienen EPOC y no lo saben, yo quedé perplejo, le tengo que ser muy sincero. La verdad es que el problema es que como la enfermedad va manifestándose lentamente, los individuos se van acostumbrando a sus síntomas. Esto que decía la doctora Rodríguez, el individuo se acostumbra a que primero no puede correr, que después le cuesta caminar, que le cuesta seguir a otra persona, y en un momento se da cuenta que le cuestan acciones mínimas, ¿verdad? Mínimas. Y ahí empieza a consultar. Hay pacientes con EPOC sin síntomas y por eso es importante pesquisar a aquellas personas con factores de riesgo, porque a veces con los síntomas llegamos tarde. Y como todo en salud, es muy importante llegar temprano. Cuanto más temprano, mejor va a ser el tratamiento. Por supuesto. Entonces, ese es fundamentalmente el motivo por el cual hay ese subdiagnóstico. Y bueno, y la prevalencia en nuestro país, Platino es parte de un multicéntrico, se hizo en 5 ciudades de Latinoamérica. Sí. Se hizo en Brasil, en Chile, en México, en Venezuela y en Montevideo, en Uruguay. Y Uruguay tuvo la prevalencia más alta, pero la EPOC va de la mano de la edad. Entonces, en individuos, cuando la población es añosa o envejecida como la nuestra, la prevalencia tiende a ser mayor. También. Entonces, ese es seguramente uno de los motivos por los cuales la prevalencia es alta. Nuestra prevalencia de tabaquismo era alta en ese momento, es un poco más baja. Cayó. Bajó en el segundo corte, hay 2 platinos, 1 y 2. El segundo corte que se hizo después, la prevalencia de tabaco había disminuido, había aumentado un poquito la prevalencia de EPOC. Y de los 5 centros, Chile era el que tenía mayor problema de tabaquismo y no tenía tanta prevalencia, quizás porque la población chilena es más joven que la nuestra, ¿verdad? Sí. Entonces eso nos lleva de la mano a este problema de la alta prevalencia, que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Sin duda. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Las doctoras nos han dado un panorama preocupante realmente, ¿eh? Tenemos una altísima prevalencia, sobre todo en la población mayor de 40 años, y no lo saben. Y un diagnóstico tardío, ellas los van a decir en el segundo tramo, puede ser sinónimo de gravísimas complicaciones. Eso y el tratamiento serán los aspectos centrales que abordaremos en el segundo bloque. Ya venimos.
Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos hablando y analizando a fondo esta mañana la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con todas las gravísimas secuelas que están explicando las distinguidas profesionales que nos acompañan esta mañana. Doctora López, estamos hablando de una enfermedad crónica que no tiene cura. El diagnóstico temprano puede facilitar a esa persona una vida casi cercana a la normal o no. Seguramente, porque uno de los factores que más hace al diagnóstico temprano es que el individuo adopte una vida saludable, Sí. que deje de fumar. Primera condición. Primera condición, que deje de fumar. Y ahí tenemos que ser muy insistentes, ¿verdad? Nunca somos suficientemente insistentes con hacer dejar de fumar, pero en este caso es muy importante mostrarle a la persona, mire señor, usted tiene esta función pulmonar, usted es joven, en cualquier momento de la vida sirve dejar de fumar. Y eso es un concepto importantísimo. Claro. Pues la gente dice, ya fumé tanto que no importa. Sí, no, yo creo sí. que es importante que dejen de fumar en cualquier etapa de la vida. Y entonces, el mostrarles a las personas que ya tienen alguna alteración, y cuando no la tienen, decirle, mire, no la tiene, sus pulmones están sanos, es una oportunidad para dejar de fumar. Claro. Ese es el primer aspecto. Luego, por supuesto, buena alimentación, ejercicio, que todos debemos hacer ejercicio, el paciente con trastorno respiratorio también tiene que hacer ejercicio, y los tratamientos para una obstrucción leve son distintos que para una obstrucción grave. Entonces, ahí vamos a ir acompasándonos con el paciente en qué tratamientos de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Claro, y ya le dio pie, doctora Cecilia Rodríguez, su colega, ¿qué hacemos, qué hacen ustedes frente, digamos, a una obstrucción grave, cuando el diagnóstico es bien tardío, doctora? Bueno, sí, antes que eso yo quería resaltar un elemento que usted dijo hace un ratito y es así. Estamos frente a un problema que es grave. Es grave. Es grave y usted lo ha dicho y es así, los números son impresionantes. Pero hay una buena noticia y es que en realidad tenemos una solución para eso. Uno es que la persona deje de fumar. Y dos, que en realidad el diagnóstico de la enfermedad es sencillo. Sí. Porque a veces estamos hablando de enfermedades cuyo diagnóstico es costoso o implica son invasivos para el paciente. No es el caso de esta enfermedad. No. Es un diagnóstico, un equipo es un estudio que se puede realizar, está ampliamente disponible y al sujeto no le ocasiona ningún dolor ni es invasivo para él. Entonces, creo que eso es muy importante de resaltar, y cuando después que nos llega a la consulta el paciente que tiene una función pulmonar, que tiene una obstrucción grave, Sí. de acuerdo a eso nosotros vamos a evaluar qué grado de severidad tiene y de acuerdo a eso existen guías y pautas internacionales y nacionales sobre el tratamiento. Fundamentalmente, como dijo la doctora y volvemos a insistir, dejar de fumar, ese es el primer paso, porque si no, los medicamentos que nosotros le vamos a ofrecer, además de que la enfermedad siga progresando, tienen menor efecto. Sí. Y después el tratamiento primordial de la enfermedad es a base de broncodilatadores, que son los inhaladores, que son conocidos en general, y que tienen pautas y dosis recomendadas según el grado de gravedad de la enfermedad. Sí. Y de acuerdo a eso se pueden ir sumando medicamentos que pueden estar asociados o no a los broncodilatadores. ¿En qué caso se llega a la oxigenoterapia? Bueno, no necesariamente un paciente que tiene una obstrucción grave tiene el oxígeno bajo en la sangre, que es la indicación de la oxigenoterapia. Y eso es muy importante, otro punto muy importante. La indicación de la oxigenoterapia es cuando el paciente tiene, además de su función de los bronquios descendida, está alterada otra parte de la función del pulmón, que es el parénquima en sí, y que por lo tanto se altera la transferencia del oxígeno entre las células del pulmón. Y eso hay que hacer un estudio, un examen de sangre, se evalúa el nivel de oxígeno que el sujeto tiene en la sangre y a partir de ahí hay pautas mundiales para la necesidad y la indicación de oxigenoterapia, que debe cumplirse al menos 16 horas por día. Si no, Qué carga, ¿eh? es una carga. Qué peso para el paciente, ¿no? Sí. Estar 16. Yo he conocido casos
de pacientes y ustedes obviamente también que llevan esa mochila. Y las 24 horas del día. Lo que pasa que en menos de 16 horas no está demostrado un beneficio a nivel de los efectos de la insuficiencia respiratoria, que es lo que ocasiona el déficit de oxígeno. Entonces está estipulado que el paciente al menos lo tiene que usar 16 horas, lo cual es lo que usted dice, tiene que estar todo el tiempo con el oxígeno. Por supuesto. Doctora López, cuando fallan todas estas alternativas que manejó inicialmente usted y ahora su colega hasta llegar a la oxigenoterapia, pregunto, la teleaudiencia también se lo pregunta, ¿la cirugía y el trasplante de pulmón son alternativas excepcionales para algunos casos? Son alternativas realmente excepcionales para determinados casos. La cirugía, hay formas de la EPOC, hay dos tipos de EPOC, el bronquítico crónico y el enfisematoso. El enfisematoso es aquel que tiene mucho aire atrapado en el pulmón, en el cual no se hace transferencia gaseosa. Entonces, cuando hay formaciones que se llaman bullas, que son como bolsas donde está el aire, ahí existe alguna forma de cirugía para reducir esas bullas y hacer que el resto del parénquima se expanda y funcione. Eso se llama cirugía de reducción de volumen. Hay unas válvulas también, en algunos países, acá no hay válvulas aún, que lo que hacen es hacer salir el aire de esas bullas y permitir entonces que el parénquima sano se reexpanda y funcione. Y en los casos donde ya no hay esas posibilidades está el trasplante. El trasplante, que no se realiza en nuestro país. No, si bien se están dando pasos, me consta. Se están dando pasos, pero se está haciendo, hay un convenio con la Argentina. Con la Argentina. Los pacientes van a la Fundación Favaloro. Exacto. El problema siempre son los donantes. Y además que hay para los pacientes hay una edad en la cual el trasplante, hasta la cual se indica el trasplante. 40, 50. Hasta los 60 años. Hasta los 60. Pero está ahí, y entre que uno pone en lista de trasplante y transcurre el tiempo, a veces los pacientes no llegan al trasplante, ¿verdad? Entonces, es una opción más el trasplante. Entre medio nos quedó algo que es muy importante, que es el ejercicio o el ejercicio programado. ¿Usted lo mencionó? No, pero lo mencionó. Eso es parte del tratamiento, ¿verdad? Es parte del tratamiento. Hay un tratamiento integral de la EPOC o del paciente con EPOC. Y eso incluye el ejercicio, que puede ser programado, incluso en programas de ejercicio, con aparatos con determinada regulación. También las inmunizaciones, que son muy importantes en estos pacientes, evitar todos los periodos de exposición a mucho frío y a épocas donde hay mucho polen, ¿verdad? O sea, esas medidas higiénicas para el paciente con EPOC son muy importantes. Y el ejercicio es fundamental. Y si uno va a hacer cirugía o a trasplantar al paciente, primero lo tiene que poner en forma. Porque yo siempre le digo a los pacientes, y esto es cierto, y hace poquito en un congreso un colega estaba diciendo lo mismo, respiramos con los pulmones, pero también con las piernas y con los músculos de las piernas. Entonces, los pacientes con EPOC no solo tienen disnea o falta de aire, tienen fatiga muscular. Si nosotros vencemos ese círculo vicioso de incapacidad, sedentarismo, el paciente con EPOC se puede reintegrar a muchas tareas, aun cuando tenga la insuficiencia. Es un buen final, porque dimos, no porque quisiéramos, sino porque en realidad tuvimos que pintar una situación preocupante que deriva de padecer la EPOC. Pero usted, doctora Victorina López, terminó con una buena noticia, que diagnosticada a tiempo y con una fuerte adhesión al tratamiento, que debe ser, y ustedes lo han explicado, muy estricto, se puede desarrollar una vida casi normal. O sea que es un buen cierre para el programa, para no dar todas noticias que dejen alarmada a la población. Doctora Victorina López, gracias realmente. Doctora Cecilia Rodríguez, lo mismo. Sepan que Calidad de Vida está absolutamente a disposición de ustedes y de todos los colectivos de las más diversas patologías, cuando, como dije al principio, tienen poca prensa, tienen poca difusión, siendo lo grave que es la EPOC. Por eso, cuando sea necesario, nos tienen que avisar nada más y estamos dispuestos a hacer programas iguales de estas características. Gracias, doctoras. Nosotros nos vamos a la pausa. Ustedes no se vayan, hay más Calidad de Vida esta mañana.
El carnet de salud podrá ser obtenido en forma gratuita cada 2 años por los usuarios a los que les sea exigible por sus actividades laborales. Muy bien, llegamos al final de una nueva entrega de Calidad de Vida. Ya viene Día Perfecto. Ustedes y nosotros nos reencontramos en esta pantalla como siempre, como desde hace 19 años, 8:30 en punto, con más calidad de vida. Hasta entonces y muchas gracias.